Buenas tardes, queridos hermanos, ¿se escucha bien? Vamos a empezar con nuestro tema de la Lección Divina y vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Entonces cierren sus ojos, pongan sus manos como si fueran a recibir un regalo y mediten en su mente las palabras que voy a ir diciendo. Ven, Divino Espíritu Santo, en este momento de oración, derrama sobre nosotros tus 7 dones, esos dones especialmente el de sabiduría, el de entendimiento, el del santo temor de Dios, el don de ciencia, para que podamos entender todo aquello que está contenido en tu Sagrada Escritura. Te suplicamos, Divino Espíritu Santo, que ardas en nuestro corazón el deseo de poder conocerte, de poder amarte, de poder servirte de mejor manera, a través de lo que nos quieras decir en este momento. Te pedimos, Divino Espíritu Santo, que nunca te apartes de nosotros, que nos acompañes, nos guíes, nos defiendas. Y a ti, Madre Santísima, te suplicamos que también nos acompañes en este momento, que tú como guía y maestra nos ayudes a entender, a comprender de una manera adecuada lo que es la Sagrada Escritura y lo que hay contenido en ella, la propia palabra que es tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y por los siglos de los siglos. Pueden abrir sus ojos. Muy bien, septiembre la Iglesia lo dedica a la Sagrada Escritura. Cada mes tiene una dedicatoria especial. Por ejemplo, el mes de octubre es el mes del Santo Rosario, el mes de mayo es el mes de la Santísima Virgen María, y así cada mes tiene una dedicación especial. En el caso de septiembre, el mes de septiembre está dedicado a la Sagrada Escritura. Y por ello vamos a tocar este tema tan importante que es la Lectio Divina, cómo Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Y a veces nosotros tenemos mal entendido este término. A veces decimos, pues es que cuando tengas un problema abre la Escritura y ahí va a estar la respuesta. Sí, pero tiene sus condiciones. No es nada más abrir la Sagrada Escritura a lo loco. En internet a veces salen los chistes y dicen, Señor, pues es que no encuentro solución a mis problemas, ¿qué pasa? Y abren una lectura en donde el Señor está siendo crucificado o alguna persona está siendo privada de la vida, y entonces la gente malinterpreta y dicen, pues entonces desaparece ya de la tierra, y las cosas no son así. En realidad lo que sucede es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos vaya guiando en esta lectura de la Sagrada Escritura. La Iglesia ha tenido a bien que se haga la Lectio Divina del Evangelio del día, pero podemos hacer Lectio Divina de cualquier parte de la Sagrada Escritura, de cualquier libro de la Sagrada Escritura, e incluso de otros libros inspirados por Dios. Por ejemplo, el diario de Santa Faustina Kowalska de la Divina Misericordia. Ahí también Dios nos va a hablar. El libro de Cielo, el libro de Él y yo de Gabriela Bossis. Varios libros a través de los cuales el Señor nos va a hablar y nos va a ayudar en nuestros problemas diarios. Pero la Lectio Divina no es el genio de la lámpara, no nos va a resolver los problemas. La Lectio Divina nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y en ese crecimiento espiritual vamos a ir encontrando solución a nuestros problemas cotidianos. Ahora sí continuamos. ¿Qué es lo que pasa? La palabra, que es Dios mismo, tiene que hacer vida en nosotros. Y para que la palabra haga vida en nosotros necesitamos saborearla y entenderla. De nada nos sirve escuchar la palabra si la palabra no hace vida en nosotros. Ya les decía en otras pláticas, la Santísima Trinidad lo que quiere es inhabitar en nuestra alma. Y para lograr esa inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma, se logra a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice la Escritura,
En un inicio, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El verbo es la palabra. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción que nosotros hacemos. Leer, entender, comer, hacer, caminar, eso es un verbo. El verbo de Dios entonces es la acción de Dios. Por lo tanto, Jesús es la acción de Dios. Y esa acción tiene que venir a hacer vida en nosotros, tiene que venir a actuar en nosotros. Y para ello, nosotros debemos entender lo que estamos leyendo. Si no lo entendemos, no va a haber vida de Dios en nosotros. Por eso, los servidores del altar que se dedican a leer deben de ser muy cuidadosos en la manera en la que leen, porque están transmitiendo esa acción de Dios, ese verbo de Dios a todos los fieles. Termina la misa y no sabemos ni qué decía la primera lectura, ni qué decía el Salmo, ni qué decía la segunda lectura, ni el Evangelio. No nos acordamos de nada. Y eso es realmente triste, porque la palabra no está haciendo efecto en nuestra vida. La palabra tiene que venir a nosotros. Por eso es la primer parte de la misa. Porque una vez que la palabra llega a nosotros y empieza a hacer vida en nosotros, estamos preparados para recibir esa misma palabra en forma sacramental, en la hostia consagrada. Y si bien el espíritu recibe la información contenida en la palabra, el intelecto no, porque no entendimos nada de lo que se leyó. Y tiene que ser esto integral. Tiene que entenderlo el intelecto y el espíritu. Entonces, la lectio divina es la manera en la cual nosotros vamos a hacer esa palabra vida en nosotros. Por eso no vamos a leer a la carrera, no lo vamos a leer a lo loco, ni con prisa. Entonces, para hacer la lectio divina hay una serie de pasos para hacerla de una manera adecuada. Y hay dos tipos. En realidad, la Sagrada Escritura se puede estudiar de dos maneras. La manera académica, en donde nosotros vamos interpretando de acuerdo al magisterio lo que cada versículo y cada capítulo va diciendo, y vamos haciendo un estudio profundo, incluso en griego o en latín o en arameo. Esa es una lectura de la Sagrada Escritura de tipo académica. Pero también lo vamos a hacer del lado espiritual. ¿Qué me quiere decir Dios a través de la Sagrada Escritura? Y esa es la parte que vamos a hacer nosotros. Y hay dos maneras. La manera en la cual yo le pregunto a Dios qué es lo que me quiere decir, o tengo un problema, tengo una duda, algo que quiero preguntarle a Dios, y entonces se lo pregunto a través de la lectio divina, o bien me dejo guiar por Dios y entonces hago que el evangelio del día sea el que me hable, sin que yo haga una pregunta antes. ¿Sí? Puede ser de las dos maneras, haciendo una pregunta a algo que yo quiero saber, o bien dejándome inspirar por el Espíritu Santo y por Dios mismo. Muy bien. Voy a darles dos métodos. El primero tiene un primer paso que es la preparación. A eso la Iglesia en latín le dice statio. Y eso es generar silencio. Un espacio, a lo mejor 10 minutos, 20 minutos, en el cual yo voy a estar en silencio, interior y exterior. Un momento del día. Esta primera parte, la lectio divina, durará 20 minutos o 10 minutos, dependiendo del tiempo que dispongamos. Esta primer parte
5 minutos, 3 minutos, un tiempo breve, en donde nos vamos a poner en presencia de Dios. Y vamos a hacer una oración inicial al Espíritu Santo y a la Virgen María. Vamos a invocarlos, vamos a pedirle a ellos que sean los que nos vayan guiando, nos vayan dirigiendo, para poder entender lo que vamos a leer, que sean ellos los que nos guíen hacia la lectura correcta, que sean ellos los que nos dirijan para entender el mensaje que Dios nos quiere dar, ¿sí? A veces no hacemos esta primer parte, y es súper importante la primer parte porque es la luz de Dios mismo quien nos va a ir guiando, y sin esa luz vamos a tener malas interpretaciones. Entonces, no se salten la primer parte. La segunda parte, el segundo paso, es la lectura creyente de la Sagrada Escritura, que nuestra iglesia le llama lectio. Lectio es lectura. Ahí vamos a leer el texto que nosotros hayamos elegido. O puede ser que ahora sí tomemos nuestra Sagrada Escritura y entonces al azar abramos la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a leer todo el texto, las 2 páginas. ¿Ya está? Entonces vamos a leer con calma esa palabra. Vamos a saborearla, vamos a entenderla. A lo mejor no vamos a entender todo, porque a veces nos salen las genealogías, ¿no? Abrimos la Sagrada Escritura y nos sale: Jesús nació de José y José nació y nos viene toda la genealogía de Jesús. No importa, lo leemos, ¿ok? En alguna parte algo nos va a llamar la atención. Después de que vemos y leemos eso, anotamos lo que nos haya llamado la atención de ese texto. Es importante en la Lectio Divina anotar, porque es ahí en donde nos vamos a acordar de lo que Dios nos quería decir y lo vamos a poder aplicar en nuestra vida. La tercera parte o el tercer paso es la meditación de la palabra, que en latín se dice meditatio. Ahí se va a hacer una reflexión de lo que leímos. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de lo que acabo de leer? ¿Cómo puedo vivir eso que acabo de leer? Ahorita vamos a hacer un ejemplo con el libro de cielo y con el Evangelio para que vean cómo hay que ir haciendo todo esto. La cuarta parte es oración con la palabra, que en latín se dice oratio. Después de que nosotros leímos, nos va a dar un mensaje el Señor, por ejemplo, la humildad, la caridad, o nos puede hablar de la oración, o nos puede hablar de la soberbia, o nos puede hablar del odio, y entonces vamos a agradecerle a Dios porque nos está dando esa enseñanza. En este momento le decimos: gracias, Señor, porque a través de tu palabra entiendo que el odio está mal. O gracias, Señor, porque a través de tu palabra entiendo que para resolver mi situación tengo que hacer más oración. Así, Dios nos va a ir hablando a través de la palabra. Y entonces le agradecemos a Dios por ese momento y esa enseñanza que nos dio. El quinto paso es la contemplación de quién es la palabra, es decir, de Dios, que en latín le llamamos contemplatio. Y en esta contemplación nos vamos a identificar con Jesús. En el caso de que leamos el Evangelio, o el diario de Faustina Kowalska, o el libro de cielo. Pero, por ejemplo, si leemos la primera lectura, que son del Antiguo Testamento generalmente, ahí no está Jesús. Ahí hay una prefigura de Jesús, o una prefigura de María, que van a tener las mismas virtudes, el mismo caminar, sin ser la Virgen o sin ser Jesús. Y nos vamos a identificar con esos personajes, cómo ellos vivieron su vida
y cómo yo puedo vivir mi vida de acuerdo a lo que me acaba de enseñar Dios a través de esa palabra. Ahí es en donde empiezan las complicaciones. Porque la Lectio Divina no es un juego, ni es un chiste. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos va a decir, ay, sí, hijito, no te preocupes, sigue viviendo en tu pecado. No, tú no te preocupes, sigue durmiendo, sigue comiendo bien, sigue muy cómodo, no te esfuerces, no te confieses. No, tú no te preocupes de nada. Y no, la lección divina nos va a llevar a jalones de orejas de Dios y nos va a decir, estás en pecado, confiésate, vuelve a mí, deja de hacer eso que estás haciendo mal. Estás en ese problema porque estás de necio o de necia y no quieres cambiar tu vida. Es así como nos habla Dios, porque Dios es un Padre amoroso que quiere que nosotros caminemos por un sendero correcto y que nos salvemos. Y ese sendero correcto y esa salvación viene a través de corregirnos. Entonces el Señor nos va a corregir en la lectio divina. Y luego la sexta parte de esta lectio es vivir la palabra, que en latín se dice actio. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí al darme ese texto de la Sagrada Escritura? ¿Qué me está enseñando? ¿Y qué debo de modificar en mi vida para hacerme semejante a Jesús? Por eso analicé una parte antes, cómo estaba la vida de Jesús y cómo debe de ser mi vida. Entonces, ¿ahora qué debo hacer para corregir eso que estoy haciendo mal y encaminarme a ese camino que Dios quiere para mí? Y finalmente, la séptima parte es la acción de gracias, darle gracias a Dios por haberme ayudado en medio de mi problema o bien por haberme enseñado a través de su palabra. El segundo método es más o menos igual. Nada más que en este método vamos a volver a hacer la oración inicial, elegimos la pregunta, la lectura, leemos la escritura completa, elegimos lo que más nos llamó la atención de ese texto, pero aquí vamos a hacer una parte mística, más espiritual. Y entonces después de leer el texto, le vamos a preguntar a Dios directamente la enseñanza. No le vamos a preguntar si mañana va a llover. No le vamos a preguntar si me voy a sacar la lotería. No le vamos a preguntar si me voy a ir de viaje el próximo año. No, le vamos a preguntar cosas de crecimiento espiritual o de problemas que tengamos en nuestra vida, para entender la raíz de esos problemas y que Él nos pueda ayudar a salir de ellos. Sobre todo pecados recurrentes. Señor, ¿qué pecados recurrentes tengo? A veces lo sabemos y los queremos ignorar, sí lo sabemos. Bueno, el Espíritu Santo se encarga de recordarnos esos pecados recurrentes. Y entonces luego le podemos preguntar, bueno, ¿y qué hago para cambiar esos pecados o para dejar esos pecados? Y Él nos irá guiando a través de la Escritura para poder dejarlos. Todo eso hay que irlo anotando. La siguiente parte en este segundo método es la respuesta de Dios. Y esa respuesta no va a ser que Dios va a venir y nos va a hablar al oído y nos va a decir, hijo, pasa esto, sucede aquello, cambia aquí. No. Eso lo vamos a hacer a través de un ejercicio que yo les dejé de tarea, que espero que hayan hecho. Cerrar sus ojos, guardar silencio y decirle al Espíritu Santo, inspírame. Y en ese silencio van a empezar a venir cosas a nuestra mente que hay que anotar. Porque ahí está la voz de Dios hablando.
en ese silencio y a través de nuestra mente. Y una vez que tenemos eso y que lo anotamos, viene una siguiente parte, que es el discernimiento. De todo eso que llegó a mi mente, ¿qué viene de Dios? ¿Qué realmente es una enseñanza de Dios? Y entonces sí, ¿qué de ahí puedo aplicar a mi vida? Y este método es el más fuerte, porque es el método a través del cual el Señor nos va a decir de manera más claras las cosas. A veces son mensajes fuertes, de regaños. A veces son mensajes muy misericordiosos de llamado a la conversión. Y otras de consolación, porque a veces nuestros problemas son tan fuertes, tan dolorosos, que nos rendimos en ese dolor y en ese sufrimiento, y a través de estas lecturas y a través de este ejercicio el Señor viene y nos consuela. Porque estamos haciendo algo más místico. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable en nuestro intelecto. Por eso requerimos silencio. Porque en el silencio se manifiesta Dios. No quieran hacerlo cuando todo mundo está pasando por la cocina o por el cuarto o están tocando, porque entonces los van a distraer. Busquen momentos a lo largo del día en los que ustedes saben que no hay nadie o que tienen un momento de tranquilidad y demás, y a lo mejor el gato tira algo, a lo mejor se escuchan ruidos, a lo mejor sucede algo, porque el maligno va a intentar impedir la paz del momento. No hagan caso a esos ruidos, no abran, no contesten, pongan su celular en silencio. Tengan un momento, esos 5 o 10 minutos que sean realmente de silencio, para que puedan tener un diálogo con Dios. Porque el diálogo va a ser tan largo como ustedes quieran. Es decir, ustedes van a recibir la inspiración de Dios, van a notar esa inspiración de Dios. Y a partir de ahí pueden salir más dudas. El Señor les pudo decir algo de la humildad y entonces pueden decir, bueno, Señor, ¿y cómo puedo ser más humilde? Y entonces vuelven a hacer el ejercicio de contemplar en silencio. Y entonces viene otra cosa, ¿no? A lo mejor nos dice el Señor, no te engrandezcas delante de los demás. Y entonces nos hace darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y le decimos, Señor, ¿y en qué momento me he engrandecido delante de los demás? Y volvemos a hacer el ejercicio y entonces nos acordamos que en un momento estaba la plática y entonces yo dije, ay, es que yo soy el mejor. Y entonces ya me acordé en qué momento me engrandecí y lo anoto. Y entonces de esa manera vamos haciendo un diálogo con Dios en el que Dios nos va hablando, nos va revelando cosas y nos va mostrando qué es lo que no le gusta de nosotros, que debemos de ir cambiando. Ese es el diálogo que vamos a entablar. Pueden ser 10 minutos, una lección divina cortita, o una lección divina larga de 3 horas, dependiendo de cuánto queremos hablar con Dios, cuánto estamos dispuestos a entregarle a Dios y cuánto queremos cambiar. Porque a lo mejor a la primera que Dios nos jala la oreja y nos dices que tú eres orgulloso, decimos, no, yo no soy orgulloso. Yo cierro mi Biblia, me enojo y me voy. Y ya no queremos hablar con Dios porque nos está revelando esos puntos débiles que no nos gustan. Tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer aquello que Dios nos va a hablar y nos va a decir y nos va a pedir. Porque Dios nos va a pedir cosas. Nos va a pedir que cambiemos, nos va a pedir que nos convirtamos, nos va a pedir que nos entreguemos. Nos va a pedir lo que le pidió a la Virgen María, su fiat, su sí, su hágase en mí según tu palabra. Lo que decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso nos lo va a pedir a través de la lección divina. Y debemos de estar dispuestos a darle ese sí.
a entregarle nuestra vida, a hacer su voluntad. Porque si no, no vamos a obtener respuesta del Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo no da respuesta, sobre todo cuando nosotros preguntamos cosas de nuestra vida. Y a veces el Espíritu Santo no da respuesta, nos manda esas lecturas de las genealogías en donde no hay respuesta, en donde no entendemos la respuesta, porque no quiere contestarnos la pregunta que le estamos haciendo. Puede ser porque estamos preguntando algo que va contrario a su voluntad, o bien porque no hemos caminado lo suficientemente en la fe como para entender la respuesta de Dios. No estamos preparados para escuchar su respuesta. Y entonces el Espíritu Santo prefiere callar. No quiere decir que no nos va a contestar. Quiere decir que no es el momento para que nosotros escuchemos y entendamos la respuesta. Quiere decir que tenemos que caminar más en la fe, hacer más oración, a lo mejor confesarnos, a lo mejor comulgar más, a lo mejor rezar más el rosario, para poder estar preparados y entender la respuesta de Dios. Eso sí lo deben de tener muy en claro, sobre todo cuando se abre la Sagrada Escritura al azar. En el caso del Evangelio del día, ahí es un poquito más fácil, aunque hay evangelios que son un poquito complicados, o lecturas del Antiguo Testamento que no son fáciles de digerir. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de que no siempre vamos a obtener una respuesta, pero debemos preguntar y debemos de hacer este ejercicio de la lección divina para poder saber lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio con las lecturas del día de ayer. Vamos a ocupar la primera lectura para hacer el ejercicio. Nosotros ya no vamos a invocar al Espíritu Santo porque ya lo invocamos en un inicio, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es hacer la lectura y nos vamos a ir con los pasos para poder ir haciendo esta lectio divina. Entonces, el primer paso es la invocación al Espíritu Santo. Esa ya la hicimos. El segundo paso es la lectura creyente. Entonces vamos a leer la lectura del día de ayer, la primera lectura, y ustedes la van a escuchar. Entonces, cuando hagan esto, les recomiendo que tengan un cuaderno exclusivo para hacer su lectio divina y que la hagan diario. Si nosotros hiciéramos diario la lectio divina, creceríamos espiritualmente rapidísimo y casi nos volvemos santos. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ejercitando lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, en el cuaderno anotan la lectura que les tocó, o si ocupan siempre el mismo libro, por ejemplo, la Sagrada Escritura, anotan las páginas para que no se les olvide en dónde está la lectura a través de la cual Dios les inspiró algo. Entonces, del libro del Siracide o Eclesiástico, capítulo 3, versículos 19 a 31. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Porque solo Él es poderoso, y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya hicimos la lectura.
Aquí el Espíritu Santo a mí me va a inspirar algo que es lo que les voy a compartir. Pero a cada uno de ustedes el Espíritu Santo les va a inspirar algo completamente diferente. Por eso es importante que esto se haga individual o en comunidad, porque entonces nos vamos a enriquecer con lo que a cada uno de nosotros nos diga. Y en este caso, entonces, es un texto pequeño. Vamos a elegir lo que más llama la atención, ¿no? Dice, humildad. Este es un texto que nos va a hablar sobre la humildad, cómo nos debemos de comportar delante de los demás. Las personas que quieren sentirse más poderosos, dice el Señor, no le dan gloria a Dios, es decir, los soberbios. Entonces, ¿qué me quiere decir el Señor a través de esta lectura? Que no caiga en la soberbia, porque la soberbia me va a llevar a un camino que no es agradable a Dios. Eso lo anoto, ¿no? La soberbia no es un camino que agrade a Dios. Y entonces le puedo preguntar al Señor, bueno, ¿y entonces qué hago para ser más humilde? Y el ejercicio es cierro mis ojos y espero la respuesta de Dios. Eso cada quien lo hará en su casa, no con esta lectura, con la lectura del día o con lo que cada quien quiera meditar. O bien podemos identificarnos en mi vida, y esto es hacer un examen de conciencia. En mi vida estoy actuando como el hombre dadivoso, que se exalta, que se enorgullece, que se cree superior a los demás, que no da gloria a Dios, o estoy actuando como el hombre humilde, que le da gloria a Dios, que no se cree más que los demás, que los ayuda, que es misericordioso, que es caritativo, o estoy en medio. Sí, como que de repente soy caritativo, como que de repente ayudo a los demás, pero de repente también me creo más que los demás. Y dependiendo de cada quien lo que esté haciendo, entonces vamos a ver qué camino es el que hay que seguir. Porque si voy por un camino correcto, entonces sigo ese camino. Si estoy en medio, entonces quito lo que no me sirve, que es del camino incorrecto. Y entonces le puedo preguntar al Señor, bueno, ¿y cómo no me siento superior que los demás? Y ya el Señor irá contestando. ¿Por qué es tan personal la Lectio Divina? Porque mi vida no es igual a su vida. Cada quien tiene una historia de vida completamente diferente. Y entonces el Señor va inspirando de acuerdo a cada historia de vida, de acuerdo a cada persona y a cada situación. Entonces, por eso es tan personal la Lectio Divina, porque va dirigida a cada persona, es personalizada. Y es el Señor hablándonos como un Padre amoroso que nos quiere corregir y que nos quiere cambiar. Eso es eligiendo así al azar el texto o eligiendo un texto de la Sagrada Escritura. Les traje también el libro de Cielo en los primeros tomos. Este es un libro de muchísimo crecimiento espiritual. Vean qué gordo está, y este es uno de los tomos. Este tomo está hasta el volumen 13 y son 36 tomos. Son 3 libros así de chonchotes. Y en ellos Jesús va explicando cómo vivir las virtudes, cómo desapegarse de las cosas de la tierra y cómo vivir su voluntad. Y no es una doctrina, o más bien no es una enseñanza sencilla. El Padre Nuestro contiene la voluntad de Dios de una manera muy sencilla. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo repetimos constantemente. Lo complicado viene ahora, hacer esa voluntad. Eso no es sencillo. Y entonces he elegido una de las lecturas del tomo del volumen 1, que es el desapego del mundo exterior.
Y entonces también, ahí cada quien en un cuaderno se pone a anotar, ¿verdad? Dice el Señor, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía, y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Si nosotros queremos realmente hacer la voluntad de Dios, tenemos que quitarnos lo que nos estorba. Y el Señor aquí dice, hay que quitarse pensamientos de criatura e imaginaciones. ¿Qué son los pensamientos de criatura? ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando San Pedro está platicando con Jesús y de repente el Señor le revela que va a tener que morir en la cruz, que esa es su voluntad, y San Pedro dice, ni Dios lo permita, casi, yo no voy a permitir que te pase nada? ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, piensas como hombre. Esos son los pensamientos de hombre. No vemos más allá. Y como no vemos más allá, nos aferramos a ciertas cosas. A la familia, al trabajo, a la escuela. Nos aferramos a un montón de cosas. Y cosas a veces tontas, ¿no? En los temas pasados que les hablé del yoga o de la santería, habrá quien haya dicho, ay no, yo no voy a dejar de hacer mi yoga si me hace tanto bien. Bueno, ahí hay un apego al yoga. O yo no voy a dejar de escuchar esa salsa porque me encanta cómo suena esa música, a pesar de que sé que contiene elementos de santería. Y la siguen escuchando. Eso es un apego a una canción. Imagínense, nos apegamos a las personas. Y ahora también nos apegamos a las canciones, nos apegamos al dinero, nos apegamos a las mascotas, a los animalitos, a las plantas, nos apegamos a todo. Y eso es lo que Dios quiere que nos quitemos, esos apegos, esas imaginaciones. Dice, yo no puedo entrar libremente en tu corazón mientras esté ese murmullo en tu mente. Porque ese murmullo en la mente es el mundo. Estamos invadidos en la mente por el mundo. Por eso Dios no puede entrar en nosotros. Por eso la primer parte de la Lectio Divina es silencio. Dejar esas murmuraciones que están en la mente para que pueda entrar Dios a decirnos lo que nos quiere decir. Podemos tener música católica ahí de fondo para que nos concentremos y demás. No, ni música católica, porque el Señor se manifiesta en el silencio, silencio total. Hay que apagar esos murmullos que están en nuestra vida. Y esos murmullos no son solo el ruido físico, también es el ruido de los problemas. Estamos supuestamente meditando, pero nos estamos acordando que el hijo no ha comido, que el esposo está enojado, que la tarea de la escuela, que si tenemos un pendiente, que si se me olvidó ir a cobrar o ir a pagar. Eso ya no es apagar ese murmullo. Sí, no tenemos ningún ruido afuera, pero en nuestra cabecita sigue ese murmullo que le impide al Señor manifestar su voz clara. Luego dice el Señor, ahora que hemos quedado solos, no hay ya nadie que nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y a tantos?
Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Es decir, una vez que logramos ese silencio exterior e interior, Dios ya se puede manifestar de manera clara. Ya no hay impedimento. Y entonces sí, Dios ya puede manifestar su voluntad y su enseñanza. Y no solo eso. Fíjense qué bueno es Dios que no solamente nos va a dar eso, sino nos va a dar gracias. ¿Qué gracias? Milagros. Nos va a dar milagros. Y no solo a nosotros. Milagros que se van a extender hasta toda la humanidad. Fíjense lo grande de esto. No es solamente un milagro que le va a llegar a mi hermano o a mi familia. Es un milagro que va a llegar a toda la humanidad y que tiene la capacidad de detener temblores, tsunamis y cualquier evento de la naturaleza o del ser humano. ¿Queremos detener la guerra? Hagamos que la voluntad de Dios venga a nosotros a través de la Lectio Divina. La Lectio Divina es una manera completa de hacer oración. No quiere decir que vamos a dejar el rosario, o el Padre Nuestro, o el Ave María, o la misa. No, todas estas oraciones tienen su importancia. Pero la lectura de la Sagrada Escritura es un elemento que no debemos olvidar en nuestra vida. Decía San Carlo Acutis, que tenemos la fortuna de verlo canonizado el próximo domingo por el Papa León. Vean esa transmisión de la canonización de Carlo Acutis. Carlo Acutis decía, para que ustedes se vuelvan santos, necesitan la Eucaristía, la confesión, el rosario, el servicio a los demás y la lectura de la Sagrada Escritura. Son cosas muy sencillas, pero de tan sencillas que son, que no las hacemos. Por eso no nos hacemos santos, por eso no crecemos espiritualmente, por eso nos quedamos estancados en el mundo. Si hacemos esta Lectio Divina y lo unimos a las demás oraciones, a la misa, a la confesión, a la Eucaristía, vamos a crecer espiritualmente y vamos a conocer a Dios. ¿Y quién es la mejor para eso, para ayudarnos a eso? Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Vayamos a ella. Por eso al inicio es importante invocarla, pedirle su ayuda, porque ella nos irá guiando en las oraciones, nos irá guiando en las lecturas y nos irá guiando en la inspiración de su esposo, el Espíritu Santo. Practiquen este ejercicio y van a ver cambios realmente en su vida, cambios en su familia y cambios en la colonia. Nuestra colonia tiene muchas capillas. Es una colonia de fe, pero de fe dormida, de fe apagada. Y lo vemos incluso en los rosarios. El 12 de diciembre las calles llenas y todos van a las misas, a los rosarios. ¿Y todo el año qué pasa? Esas capillas están vacías. Nadie se acerca a rezar un rosario, a veces los 12 de mes.
si se acuerdan. Pero la telenovela dura 6 meses y ahí están los 6 meses viendo la telenovela. No podemos cambiar la colonia con toda la delincuencia, con toda la inseguridad, con todo lo que tenemos, si no oramos, si no le pedimos ayuda a Dios, si no hacemos la lectura de la Sagrada Escritura, que aparentemente la hacemos en misa, pero salimos de misa y ya no nos acordamos de nada. El padre Lorenzo luego nos pregunta, ¿de qué trató el Evangelio hace 8 días y nadie se acuerda? Ni los fieles, ni los servidores, nadie. El ejercicio de escribir, por eso les digo que tengan su cuadernito, nos ayuda a recordar las cosas. Cuando escribimos nos acordamos. Escriban y se van a acordar de todo lo que Dios les va a revelar y van a ver que es maravilloso. Es que cuando empezamos a dialogar con Dios, Dios nos va dirigiendo en nuestra vida de una manera preciosa. La invitación en este mes de la Sagrada Escritura es: acérquense a Dios a través de la Escritura y hagan la lectio divina. No se van a arrepentir. Dejen de ver la novela y mejor pónganse a hacer la lectio divina. Van a ver frutos maravillosos en su vida. Muy bien, queridos hermanos. Y así, pueden utilizar cualquier libro católico y cualquier libro, sobre todo de enseñanza. Ahí Dios se va a manifestar y nos va a hablar. Dentro de 8 días, primero Dios, vamos a tener el nacimiento de la Reina del Cielo y sus apariciones en la India. La Virgen María se va a aparecer a unos niñitos en este país asiático y los va a invitar a la conversión. Y gracias a esto, un tsunami en la India no pega en esa zona. Todas las personas que estaban dentro de la Basílica de la Virgen se salvaron de la inundación. Y todos los que estaban afuera, las casas, los alrededores, los templos hinduistas, destruidos totalmente por el tsunami. Y están las fotografías, les voy a traer las fotografías para que vean el estado de la basílica y de las casas alrededor del tsunami. Fue una cosa espantosa. Una persona budista dijo: yo no me meto ahí porque yo no creo en esa mujer, y murió en el tsunami. Entonces, qué grande es nuestra Madre Celestial, y vamos a hablar de ella dentro de 8 días que celebramos su natividad, su cumpleaños. Vamos a terminar este encuentro con una oración, queridos hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza y ese fuego que arda en nuestro corazón para que nos animemos a hacer esta lectura orante de la palabra y que podamos vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Cierren sus ojos. Madre Santísima, te suplicamos que después de haber escuchado esta lección de la palabra de Dios, inundes nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo. Que este fuego bendito inflame nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos tener siempre las ganas de acercarnos a Dios, de hablar con Él como un padre, como un amigo, como alguien muy cercano a nosotros. Te suplicamos, Madre Santísima, que a través de este ejercicio de la lectio divina podamos obtener de Dios respuesta a nuestros problemas y sobre todo respuesta a nuestro estancamiento espiritual. Ayúdanos, Madre, a que con tu guía podamos caminar siempre por el camino de Dios y podamos crecer espiritualmente para poder entender y transmitir todo lo contenido en la Sagrada Escritura a nuestros hermanos. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto bendito y permítenos estar siempre unidos a ti y a la Santísima Trinidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden abrir sus ojos. Entonces nos vemos dentro de 8 días, queridos hermanos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.